La República Argentina se encuentra en el extremo meridional de América del Sur. Tiene una población de 36 millones de habitantes y casi la mitad de ellos reside en la capital federal y en la provincia de Buenos Aires. El idioma oficial del país es el español. A principios del siglo XX, el país se integraba al mercado mundial como exportadora de cereales y productos derivados de la cría vacuna. La Argentina comenzaba a ser conocida como el granero del mundo. Las clases dirigentes liberales propugnaban un proyecto de país que requería el aporte de miles de inmigrantes. Convocados por el gobierno argentino y atraídos por las posibilidades de progreso, hombres y mujeres se embarcaron desde las zonas pobres de Italia, España, Siria, Turquía y Japón. Con el aporte cultural de los inmigrantes, con sus recuerdos, su idioma, sus ideas sobre la familia y el trabajo, se conformó la Argentina moderna. En 1912, el presidente Roque Sáenz Peña promulgó la ley de voto universal para todos los hombres argentinos. Derecho que fue ejercido por primera vez 4 años más tarde. Con el sufragio de la incipiente clase media, el triunfo fue para el radical Hipólito Yrigoyen, quien se convirtió en el primer presidente elegido por voto popular. El 6 de septiembre de 1930, cuando Yrigoyen cumplía 2 años de su segundo mandato, fue derrocado por un golpe de Estado que inauguró el ciclo de las dictaduras militares que acosarían al país durante todo el siglo XX. En 1943 apareció en la escena política un hombre que marcaría el destino del país, el coronel Juan Domingo Perón. Un año más tarde, Perón detentaba los cargos de vicepresidente de la Nación, ministro de Guerra y secretario de Trabajo y Previsión. Desde este último puesto, promovió una legislación protectora de los derechos de los trabajadores, con la que conquistó la simpatía de los sectores más humildes. Esta popularidad provocó una reacción conservadora en las fuerzas militares que lo obligaron a renunciar y lo detuvieron en la isla Martín García. El 17 de octubre de 1945, una inmensa manifestación popular exigió la liberación de Perón. Y un año más tarde, fue elegido presidente de los argentinos por voto popular. Junto a su esposa, María Eva Duarte, Perón desarrolló desde el gobierno un amplio programa de asistencialismo destinado a las clases más bajas. En 1952, las mujeres argentinas votaron por primera vez y Perón fue reelecto presidente. 3 años más tarde, luego de un terrible bombardeo sobre la Plaza de Mayo, un golpe militar derrocó a Perón, quien partió al exilio. Por esa época, lejos de su país, un médico argentino que viajaba por Latinoamérica conoció al cubano Fidel Castro. Se trataba de Ernesto Che Guevara, quien se convertiría en uno de los líderes de la Revolución Cubana que derrocó al dictador Fulgencio Batista a principios de 1959. 8 años más tarde, el Che Guevara, ya conocido en todo el mundo, moría asesinado en Bolivia, donde intentaba implantar la revolución. En Argentina, al igual que en toda Latinoamérica, la Revolución Cubana y la figura legendaria del Che fueron adoptados como modelos. En las décadas de 1960 y 1970, hicieron su aparición grupos políticos de izquierda que se opusieron a las dictaduras militares que se sucedían en el poder con débiles gobiernos civiles. En 1973, tras un largo exilio, Perón regresó a la Argentina y fue elegido nuevamente presidente.
pero una enfermedad le impidió concluir su mandato. Murió el 1 de julio de 1974. Su tercera esposa, María Estela Martínez, asumió la presidencia en medio de un profundo desorden económico y político. El 24 de marzo de 1976 fue derrocada por una junta militar que instauró la dictadura más sangrienta de la historia argentina. $30.000 personas fueron asesinadas y sus cuerpos nunca aparecieron. Este hecho dio origen a un grupo de madres que a partir de 1977 comenzó a reunirse frente a la Casa de Gobierno para reclamar por sus hijos desaparecidos. Así nacieron las Madres de Plaza de Mayo, hoy conocidas en el mundo entero. En abril de 1982, en un intento por obtener popularidad, el presidente de facto Leopoldo Fortunato Galtieri dispuso la ocupación militar de las Islas Malvinas, desde 1833 en manos de Gran Bretaña. La reacción inglesa no se hizo esperar y comenzó la llamada Guerra de Malvinas, que concluyó el 14 de junio con la rendición de las tropas argentinas. La Junta Militar debió llamar a elecciones. La democracia volvió a instaurarse en el país tras 7 años de dictadura. El 10 de diciembre de 1983 asumió la presidencia el radical Raúl Alfonsín, quien comenzó un juicio a la Junta Militar y reestructuró las Fuerzas Armadas. Una gran crisis inflacionaria desencadenó el final de su mandato en 1989. Asumió el poder entonces el justicialista Carlos Saúl Menem, quien gobernaría por 2 periodos consecutivos. Lo sucedió en 1999 el radical Fernando de la Rúa. La crisis económica produjo a fines de diciembre de 2001 un estallido social. De la Rúa debió renunciar. 4 presidentes interinos se sucedieron en un breve periodo de tiempo en el gobierno argentino. A principios de 2002, una nueva Asamblea Legislativa nombró presidente al justicialista Eduardo Duhalde. Al cabo de un año, este llamó a elecciones, en las que triunfó el actual presidente Néstor Kirchner, el 25 de mayo de 2003.